¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Contentos de estar acá nuevamente, festejando el Día del Amigo. Felicidades a todos, a nuestros amigos que conocemos personalmente y a nuestros oyentes que están del otro lado. Estamos acá, como les decía, nuevamente en el programa del Círculo Militar, Círculo Abierto. Un círculo que fue creado justamente para reunir los amigos, para reunir a los camaradas. Y hoy, como ven detrás mío, si me corro un poquito para acá, ahí van a ver, tenemos la bandera argentina. ¿Por qué? Porque todo lo que vino pasando, el Mundial de Fútbol, que bueno, no salimos campeones, pero casi, la verdad que el papel de la selección fue increíble. Y lo increíble también fue cómo esta bandera, nuestro símbolo nacional, nos representó en todo el mundo. Cuando los argentinos se juntan, lo primero que aparece es la bandera, flameando en cada rinconcito. Pero para hablar sobre el tema, hoy tenemos un invitado muy especial, al licenciado Roberto Arnaiz, a quien ya lo vamos a presentar. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás, Liliana? Muy bien, contenta de que estés aquí. Y también la fecha especial, 20 de julio, porque hablamos de la bandera, ¿sí? Y la bandera tiene un creador que es Manuel Belgrano, que está siempre presente, porque está en los billetes, estaba en estampillas, en distintos, y bueno, por supuesto, en la bandera. Pero hoy, 20 de julio, es una fecha especial de la que después nos vas a contar. Primero te voy a presentar, así nuestros amigos saben bien quién sos. Roberto Claudio Arnaiz es licenciado en Historia por la Universidad Maimónides, investigador y escritor especializado en la vida, obra y pensamiento de Manuel Belgrano. Es magíster en Alta Política y Estrategia, título obtenido en Brasil. Realizó más de 10 diplomaturas en Historia, Estrategia y Defensa. Fue profesor en la Maestría de Inteligencia Estratégica en la UNDEF, la Universidad de la Defensa Nacional. Es académico de número de la Academia Belgraniana de la República Argentina, miembro correspondiente de la Academia Patriótica Nacional Antonio Nariño de Colombia e integra el Instituto de Historia Militar Argentina. Además, es autor de 30 libros y más de 500 artículos sobre historia y geopolítica. Hoy dedica gran parte de su labor a difundir la vigencia del pensamiento de Belgrano para la América del siglo XXI. Y entonces te pregunto, si Belgrano no hubiera creado la bandera, ¿estaría tan presente entre nosotros? ¿Sería el prócer tan importante que es para los argentinos? Bueno, buenas tardes a toda la audiencia en este día tan especial. Y gracias por la invitación. Belgrano es una personalidad de la historia que siempre tiene vigencia, porque ayer mismo, que estábamos en los festejos de haber logrado el subcampeonato mundial, fui a festejar con amigos y con la familia, y llevaba sobre los hombros la bandera argentina. Y pensaba quizás lo mismo. ¿Qué pensará Belgrano de este momento? ¿Cómo se sentiría él hoy viendo lo que Argentina ha logrado en este momento? Y mi respuesta era que tendría que estar orgulloso, sin dudas, porque él fue una persona que más que nadie nos enseñó a caer y a levantarnos. Él lo golpearon infinidad de veces, militarmente y políticamente, pero sin embargo siempre se rearmaba, siempre buscaba un nuevo objetivo, siempre anteponía a todo la patria y por ese objetivo de bien común, de grandeza a largo plazo, él volvía a enfrentar adversidades dificilísimas, como lo demostró en Vilcapugio, o en Ayohuma, o en Paraguay, y ese es el ejemplo, creo, fundamental que nos deja Belgrano relacionándolo con la selección. Uh-huh. Nosotros la vimos a la selección derrotada muchas veces en estos días, y sin embargo sacaban fuerza de la historia,
para sobreponerse y dar vueltos resultados tremendamente difíciles o adversos, igual que lo hacía Belgrano. Y por eso yo creo que Belgrano debería estar absolutamente orgulloso de esto que hemos vivido, y de que la bandera que él creó allá por 1812 sea el símbolo fundamental que une a los argentinos. La historia a través de los tiempos nos lleva a cambiar esos paradigmas. Y hoy el fútbol es uno de los elementos que más une a los argentinos, con el cual más nos identificamos. Pero por sobre el fútbol ponemos la bandera. ¿Y por qué Belgrano nos deja la idea de nación, ¿sí? Él decide crear la bandera aún sabiendo que el gobierno podía cuestionar esa decisión, ¿no? O incluso negársela, sancionarlo. La historia de la bandera a veces es un poco más larga de lo que nosotros estamos acostumbrados a escuchar. Para entenderla un poquito cuál era la situación, me gustaría a mí remontarme a Carlos III, que saca una real ordenanza en 1768. Y él habla sobre la organización, regulación y funcionamiento de los ejércitos. Uh-huh. En esa ordenanza absolutamente detallada y minuciosa mencionan las banderas y pone que debe existir una bandera coronela y unas banderas sencillas, le llaman el decreto, en la ordenanza. Sí. Pero por sobre todas esas, que no figuran en ese decreto porque es otra cosa, estaba la bandera del rey. Quiere decir, en la plaza, en todos los organismos públicos, funcionaba y estaba presente la bandera del rey, la bandera que había creado Carlos III, que la creó para que sus barcos se puedan identificar en alta mar y no se combatan entre ellos pensando que son de otros. Y es la bandera actual de España, ¿no? La bandera roja y amarilla que hemos visto flamear ayer, sí, con tanto dolor para nosotros, pero sin odios. Entonces, cuando Belgrano en 1812 es comisionado, él ya había pasado por Paraguay, sí, ¿no es cierto? Él va a Paraguay, es derrotado en Paraguay, vuelve y siendo general, otra cosa que es interesante ver, él va a Paraguay designado como comandante del Ejército del Norte o auxiliar, uh-huh, y como general, y cuando vuelve lo ponen a cargo del Regimiento 1, que se había unificado el Regimiento 1 con el Regimiento 2, patricios. Y ahí lo mandan nuevamente a hacerse cargo de las baterías que se van a instalar. Y ahí va, cuando él va para allá, él va con el Regimiento 1, sí, conformado por el 1 y el 2, va con un grupo de artillería que llevan los cañones, y lleva una compañía de ingenieros, que va a cargo, esa compañía de ingenieros va a cargo de Ángel Monasterio, que era un ingeniero militar que iba a construir las baterías. Él, con esa independencia que le daba ese decreto, esa ordenanza real, cuando crea las baterías, les pone, tiene la capacidad. Libertad de independencia. Libertad de independencia. Qué nombres tan trascendentales y relacionados con la bandera. Uh-huh. Él relaciona las tres cosas: libertad, independencia y la bandera, que es el símbolo fundamental que le estaba faltando a la nación. Primero él le pide al gobierno que le cree un símbolo, que cree una escarapela para identificar a su tropa, porque ya lo había vivido en Paraguay. Claro. Sus soldados no tenían uniforme, sus soldados eran juntados de aquí y de allá, pero se enfrentaban a un ejército que era igual que ellos. Entonces, si no se conocían, nadie sabía quién era quién. No sabían con quién era el amigo y quién era el enemigo. La escarapela es un símbolo tradicional muy antiguo de identificación de los ejércitos. Claro, es un símbolo de pertenencia también. ¿Y sí, qué era para Belgrano entonces un pueblo? Bien. No llegué al 1816, ahí que era, ajá, lo que vos me preguntabas. Pero Belgrano, cuando
Él escribió muchísimo, hizo muchos escritos. Desde que vuelve a cargo del consulado, escribe para identificar y crear un pueblo. Belgrano se da cuenta, vamos a hacer una comparación para poder entender un pueblo, que a mí me gusta usarla, es, supongamos que una empresa multinacional desaparece el CEO. El CEO que manejaba una empresa que tenía una sucursal en Chile, en Venezuela, en Paraguay, en Uruguay, de golpe desaparece y su estado mayor de la empresa tampoco está. Pero las sucursales no se conocen. Quiere decir que la sucursal de Buenos Aires no se conoce con la sucursal de Córdoba, el de Córdoba no se conoce con el del Alto Perú, el del Alto Perú no se conoce con el de Uruguay. A veces no hablan ni el mismo idioma. Entonces, ese problema lo ve claramente Belgrano y dice acá, nosotros debemos crear un símbolo que nos unifique, que nos haga sentirnos parte de lo mismo, con un objetivo común. No podemos rechazar a las mujeres, no podemos rechazar a los pueblos originarios, no podemos a los pueblos originarios, a los africanos, es decir, nosotros debemos incluir a todos en esto. Y Belgrano empieza a desarrollar estas ideas y ese es el pueblo que él busca. Y lo escribe claramente en la primera campaña. Él escribe el reglamento de los 30 pueblos orientales, que habla sobre los pueblos originarios. Y ahí a los pueblos originarios le da libertad, les dice que tienen capacidad de educarse, que tienen capacidad de autogobernarse, que tienen derecho a la propiedad privada, los empieza a incluir, como empieza a incluir a todos, como después también le da importancia a la mujer. La mujer dice, ¿cómo nosotros vamos a dejar de lado a la mujer si la mujer es la primera que va a educar a todos nuestros hijos? Entonces a la primera que hay que educar es a la mujer. No, y era tan visionario Belgrano, o con una visión a largo plazo tan importante, que incluye a la mujer como un elemento en el factor de producción también. No la deja de lado, ¿no? Sí. En eso. Bueno, pero yo lo interrumpí y me dice que no habíamos llegado a 1816. Claro. ¿Es en ese 20 de julio es en 1816 cuando tiene problemas con la creación de la bandera? En realidad es en 1812, cuando él crea la bandera, le mandan la escarapela, le autorizan a usar la escarapela y Belgrano contesta, en base a los colores de la escarapela, blanca y celeste, y ante la ausencia de un símbolo que nos identifique, he creado la bandera nacional, he creado una bandera. Y él habla de ausencia. Entonces uno dice, relacionándolo con esa real ordenanza que existía y la bandera del rey, ¿cómo falta una bandera? Si ya las unidades estaban formadas, todas las unidades tenían sus banderas. Nosotros veníamos de un ejército que prácticamente se había formado con las invasiones inglesas. Entonces el regimiento Patricias tenía su bandera, los pardos tenían su bandera. Claro, pero era representativa bandera del regimiento, claro, no la del que pueblo, faltaba, de la nación. La que él está marcando ahí, que quizás en esa época claramente ellos lo sabían y lo entendían, pero con los años uno no entiende lo que no está escrito. Claro. En ningún lado dice que faltaba la bandera que represente a la revolución de 1810. Y Belgrano, en cierta manera, estaba diciendo que es esa la bandera que está creando. No solamente la bandera de un ejército, está creando la bandera de un pueblo integrado por civiles y por militares. Y después va a hacer muchísimos actos donde la bandera, claramente él demuestra que no es solo la bandera militar, es la bandera del pueblo, porque él después va a hacer jurar la bandera en la plaza de Jujuy, donde va a estar el obispo de Jujuy, el cura Gorriti, y va a estar el pueblo de Jujuy, y el pueblo se va a empezar a sentir identificado con la misma bandera que el ejército. Ya no es la bandera coronela o es la bandera sencilla, es la bandera de la revolución. Bien. El norte siempre identificó la bandera argentina con esa bandera. Es así que cuando llegamos a 1800... Primero está 1813. Le dice, en 1813 la asamblea le dice a Belgrano que haga jurar fidelidad a la asamblea. Y Belgrano dice, por supuesto. Entonces van en el río Juramento, después de la batalla de Tucumán,
camino a Salta, en el río, juran la bandera y juran la fidelidad con un escrito que le manda a la asamblea, pero él pone como símbolo a la bandera ahí. Y es más, el primero que jura la bandera es él, después la juran sus coroneles, después sus oficiales y sus soldados, y todos besan la bandera como símbolo de respeto a la asamblea. Eso es 1803. Y después llega 1816. En 1816, 3 diputados de esos 33 diputados que fueron, pero que solamente llegaron 29 porque faltaron los 4 militares, que eran todos abogados y curas. Era muy particular, pero de un altísimo nivel intelectual y de una gran libertad de expresión entre ellos. Se caracterizó ese congreso. Hubo tres diputados que dijeron: es el momento, ya declaramos la independencia, de crear nuestros símbolos. En la bandera en la Plaza de la Victoria en Buenos Aires seguía flameando la bandera del rey. Entonces ellos dijeron... No tenía sentido, lógico. Dice Juan José Paso, era uno, Serrano el otro y Gascón, los que llevaron adelante este proyecto. No se presentó otra bandera, no se presentó nadie en contra, simplemente adoptaron la bandera que en ese momento estaba usando ya todo el norte argentino, que era la bandera de 3 franjas, blanca y celeste. Blanca, celeste y celeste. Claro. Entonces simplemente la adoptaron. El 20 se pusieron de acuerdo, le presentaron a Laprida, que era el presidente del Congreso en ese momento, porque rotaban mes a mes los presidentes, estuvo de acuerdo, y el 25 se redactó el acta, se votó y todos estuvieron de acuerdo en que se oficialice como bandera de la nación la bandera creada por Manuel Belgrano. Y a partir de ese momento pasó a ser la bandera, y en el 18 le agregaron el sol. Claro. Sí. Pero la bandera, más allá de esto, fue un símbolo muy fuerte, porque el pueblo se identificó con esa bandera. El pueblo veía en la bandera la libertad, la igualdad, el rompimiento con España y un futuro común. Por eso esa bandera fue tan fuerte en los años de la lucha por la independencia. Interesantísimo. Bueno, hacemos una pequeña pausa y ya seguimos. Círculo Abierto, el programa del Círculo Militar, donde la tradición se encuentra con vos. ¿Toto? 5 adolescentes viven en un refugio para madres jóvenes. Ellas se criaron en circunstancias difíciles y luchan por construir una vida mejor para ellas y fundamentalmente para sus hijos. Premio al mejor guión, premio del jurado ecuménico en el Festival de Cannes, la última obra maestra de los grandes directores belgas Jean-Pierre y Luc Dardenne. Zeta Films presenta en la Argentina Madres Jóvenes. Un film sobre el presente y una mirada al futuro. Madres Jóvenes, un film de Jean-Pierre y Luc Dardenne. Sensacional estreno, jueves 4 de junio, solo en cines. Abrimos una ventana para observar, descubrir y compartir. Un recorrido posible, un lugar, una escena, una idea, una conversación que se despliega sin prisa, con atención al detalle y al contexto. Veme, con Analía Pinto, los miércoles de 14 a 15 por Radio Cultura. No me chamulles más, un espacio de Pollera Pantalón, la organización de mujeres que trabaja para compartir conocimientos y crear redes que potencien a las mujeres con iniciativa, los martes a las 18 por Radio Cultura. Círculo Abierto, donde la historia cobra vida. Y continuamos acá con Roberto Arnaiz, hablando de
La vida de Belgrano, este gran prócer argentino que es mucho más que el creador de la bandera nacional. Y estábamos hablando de su idea de pueblo, de su idea de nación, ¿sí? ¿Cómo imaginaba él hacer esto? ¿Cuáles eran los grandes pilares del proyecto de país que tenía? Belgrano siempre fue un visionario, un constructor de la patria. Y veía a largo plazo. Él no se conformaba. Y fíjate que una de las grandes oposiciones que él tiene con Moreno es la diferencia de tiempos. Moreno veía todo ya, el problema es hoy, debemos solucionar ya ahora, conseguir plata ahora para poder enfrentar el problema que tenemos. Y Belgrano proyectaba futuro. Le decía, está bien, tenés razón, pero decía, pero también tenemos que pensar a futuro. Si nosotros por conseguir plata hoy destruimos lo poco que tenemos, no vamos a tener futuro con esto. Los pilares fundamentales que él tenía, primero es la educación. Él es una persona que siempre pregonó por la educación y da ejemplos permanentes sobre la importancia de la educación en todos los niveles y en todos los pueblos. Lo puso en el decreto de los 30 pueblos. Él menciona el derecho de los pueblos originarios a la educación. Él habla de la educación de las mujeres. Funda escuelas, fundó ciudades también. Pero, por ejemplo, cuando funda Curuzú-Cuatiá, funda la escuela. Cuando estaba como secretario del consulado, él funda la escuela de náutica y funda la escuela de matemática. Cuando después está en Tucumán, funda la escuela de matemáticas con aplicaciones militares, ¿sí? Claro. Y fundamentalmente cuando a él le dan un premio, que fue el de los 40.000 pesos fuertes, luego las batallas de Salta y Tucumán, 40.000 pesos fuertes, llevado a hoy, son 80 kilos de oro. No sé cuánto vale el gramo de oro, pero 80 kilos de oro. La Copa del Mundo pesa 5 kilos. Así que son muchas copas del mundo que le regalaban a Moreno. ¿Y qué dijo Moreno? Vamos a construir cuatro escuelas. Una de ellas Tarija, se terminó de hacer hace muy poco tiempo. Sí. Tardaron más de 100 años en hacerse esas escuelas. Pero no solamente se quedó diciendo vamos a hacer escuelas. Él escribió, de puño y letra de él, un reglamento de cómo debían funcionar esas escuelas. Decía, por ejemplo, los docentes debían obtener los puestos por competencia. Claro. Hablaba. Iban a estar abiertas a todas las clases sociales, sin distinción de clases sociales o de color también. De razas. Es decir, lo que él pone en eso era absolutamente moderno y progresista en ese momento. Era un visionario, un iluminado realmente. Sí. Él tenía en esto, yo mucho relaciono, que tampoco se habla mucho, y no está probado. La familia de Belgrano, del lado materno, venía de Santiago del Estero. Así es. Está probado la descendencia de la madre, ¿no? Con sus antecedentes santiagueños. Y de Santiago del Estero tenemos a Mamantula, que viene de Santiago del Estero en la misma época que está Belgrano en Buenos Aires. Mamantula muere 3 años después que Belgrano llega al Río de la Plata con el cargo de cónsul. Belgrano era una autoridad en la ciudad. Es como si Belgrano era, podríamos decir, el ministro de Economía. Era el que manejaba las finanzas en ese momento, en ese puesto que él tenía. Era una autoridad dentro de... Y Mamantula, con el tiempo, fue logrando progresar y haciéndose un lugar en el virreinato, que primero era discriminada, pero después se dieron cuenta, los virreyes, se dieron cuenta que Mamantula le servía. Claro. Y en los retiros que ella organizaba estas cosas que también ponía Belgrano. Por eso es interesante estudiarlo a Belgrano en todas sus facetas, ¿no? Y esta relación con mamá, más allá de que Belgrano era extremadamente católico, ferviente y creyente, ¿no es cierto?, en Ahora, Dios. Teniendo en cuenta todo esto, digamos, de los pilares que él el primero, determinaba, El primero es la educación. Sí. El segundo es la economía. Él, en ese momento había 3 corrientes económicas. Era la mercantilista,
liberal y me estoy olvidando una. Bueno, ya va a aparecer. Claro, y había otra nueva que tenía mucha fuerza en España, que era el reformismo ilustrado. Uh-huh. Y el mayor precursor de esa corriente era, el nombre es muy cómico, pues yo que siempre creo que la madre debería haber sido muy católica, porque en España les gustan mucho los Reyes Magos. Sí. Y sí, la fiesta católica más importante de España es la de Reyes Magos. Y este hombre se llamaba Gaspar Melchor Jovenelius. Ajá. ¿Sí? Él fue el que escribe muchísimas cosas que después Belgrano implementa en el Río de la Plata. Y encima, en las memorias del consulado, él lo menciona directamente, ¿no? Donde la idea de Belgrano en el factor económico es desarrollar todos los aspectos, pero no destruir la economía como quería quizás Moreno, porque necesitaba plata, vendamos los productos como sea, claro, y traer, destruir todo. Exacto. En cambio, la idea de Belgrano no, era ir paso a paso, digamos, fíjate, modificando. Ya vimos dos patas. Uh-huh. La educación, vimos la economía, la tercer pata fundamental es el Estado. Uh-huh. Es fundamental un Estado que sea claro en sus conceptos y en sus funciones. Claro, si el Estado no está claro, sí, las cosas no funcionan. Claro. Entonces, él también escribió y fomentaba y todo esto también lo debía juntar con valores. Claro. Él hablaba permanentemente, hablaba de valores, hablaba de principios, de moral, hablaba de moral, de ética. Ajá. ¿Sí? Era fundamental ser lo que decíamos ser. ¿Y qué entendía él por moral pública? ¿Y qué le exigía a quienes estaban en el gobierno respecto de esa moral? Coherencia en sus actos, principalmente. No decir una cosa y después no serla. Uh-huh. Él decía, no podemos brindar por la libertad y por atrás están entrando barcos con esclavos. Claro. Eso no puede ocurrir. No es ético. Él decía, una persona extremadamente culta, Manuel Belgrano, sí, había estudiado los clásicos, admiraba a Aristóteles, lo menciona en muchos de sus documentos, seguramente leyó los dos libros pilares de Aristóteles, La Ética, Nicómano y Política, y de ahí los relacionó. Porque Belgrano decía que la ética la debemos practicar en nuestra casa. Sí. Nosotros no podemos... En nuestro quehacer diario, claro, en las cosas más chicas. Si uno no tiene ética... No vamos a ser éticos cuando somos funcionarios públicos. Es que no es real. No, porque ya es tarde, no lo vamos a hacer. Si nosotros no somos éticos en nuestra vida personal, si nosotros no tenemos una escuela de educación en nuestra formación diaria, que se debe practicar todos los días, no pretendamos serlo cuando tenemos la tentación del diablo que nos está llamando a la puerta, porque no lo vamos a hacer. No, seguramente. Entonces ¿se es o no se es? Sí, exactamente, porque él decía que si yo tengo un pueblo que busca la libertad, pero no tengo las leyes que lo gobiernen, voy a hacer una anarquía. Pero si yo tengo un poder muy fuerte, transformo al pueblo en súbditos. Y entonces lo único que hice con la independencia fue cambiarle el collar al perro. Exactamente. Decía. Entonces vamos a seguir siendo súbditos. Lo que se necesita es un equilibrio de un pueblo educado, como decía Kant, ¿no? Que él decía que la educación es lo único que nos saca de la minoría de edad, decía el filósofo alemán, ¿no? Sí. Entonces Belgrano es posterior, pero esta frase va para muy bien aplicada acá. Por eso él decía que la educación es fundamental, es la escuela de los ciudadanos, claro, del pueblo. Esas son palabras textuales de él. Un pueblo educado es un pueblo independiente. Absolutamente, uh-huh, sí. Y hasta ahora hablamos de Belgrano como economista, como educador, como hombre de Estado. Pero él tiene toda una transformación y de repente se convierte en uno de los grandes conductores militares de la revolución y de las guerras por la independencia. ¿Cómo fue esta transformación? Progresiva. Uh-huh.
si bien él había estudiado leyes en España, cuando llega al Río de la Plata es incorporado como teniente por el virrey, lo incorpora como teniente del regimiento 1 Patricios. Ujú. Hay una charla en esa época que él tiene con Supremo Castelli y le dice, pero vos estudiaste leyes y en España te gustaba mucho disfrutar la vida, de milicia no sabés nada, ya voy a estudiar, le dijo él. Y Belgrano fue una persona que estudiaba muchísimo, que cuando él posteriormente está en Tucumán, hay una historia de Díaz Vélez que describe cómo vivía él en la ciudadela de Tucumán. Tenía una casa sumamente austera. ¿Qué tenía en esa casa? Esto escrito textualmente por Díaz Vélez. Tenía una mesa, 2 bancos, un catre con un colchón y libros de historia militar. Sí, más austero imposible. Eso es lo que él tenía ahí. Él empieza su carrera con las invasiones inglesas porque fue el único de todos que no juraron lealtad al rey de Inglaterra. Uh-huh. Él dijo, yo no puedo ser... no quiero cambiar, si tengo que mantener al dueño, no quiero que sea... Claro, cambiar uno por otro. Exacto. Entonces él se fue a Montevideo, se incorpora y participa en la reconquista con Liniers. Uh-huh. Es así que participa en el ala izquierda de la reconquista de la ciudad de Buenos Aires. Eso vuelve, termina la reconquista, otra vez se incorpora ya al regimiento 1 como capitán, uh-huh. Entra en esa época al regimiento. Y ya empieza a tener una mayor participación y llega a ser sargento mayor, sí. En esa época, que sería como el segundo jefe del regimiento. Él, por supuesto, que tenía. Estos seguían siendo como milicias populares. Claro. Después, todavía no tenía la carrera militar. No. Uh-huh. Después del motín de las trenzas, que él queda como jefe del regimiento, recién ahí, el motín de las trenzas se produce por la profesionalización de las milicias. Ya dejaban de ser las milicias algo que se juntaban de vez en cuando para hacerse los hombres, y las milicias pasaban a tener un valor importante en la defensa de la nación, del pueblo. Y las invasiones inglesas cambian la historia del Río de la Plata, uh-huh. De tal manera que cambian hasta la historia de las mujeres en el Río de la Plata, porque las mujeres hasta ese momento venían con un perfil típicamente español de las épocas de la corona, totalmente relegadas a un segundo plano. Claro, sometidas, sí. La participación de los hombres en la milicia, donde todo el pueblo debía ir por las tardes a los cuarteles, hizo que las mujeres entren en un rol de hacerse cargo de tareas de los hombres. Claro. Y a partir de ahí empezó esa evolución de la mujer en la lucha de la independencia, con grandes personalidades que después tuvimos por todos lados. Las mujeres de la lucha de la independencia son extraordinarias, ¿no es cierto? Y se empezó el cambio acá. Así que Belgrano no fue un improvisado en esto, fue un estudioso. Es así que cuando a él lo designan comandante de la expedición auxiliadora que uh-huh. va a ir para Paraguay, él asume el puesto porque dice, yo no quiero que piensen que soy uno de esos que se quiere quedar en Buenos Aires porque les gustan los escritorios. Y va a Paraguay y sale con un ejército que se va formando de a poco, que son prácticamente milicias. Él sale con 200 hombres de acá, se le suman tropas en San Nicolás, después se le suman tropas en Paraná, en Santa Fe. Cuando llega a Corrientes tiene cerca de 800, 900 uh-huh. hombres, pero se enfrenta a un ejército muy superior, de más de 3.000 hombres, muy fuerte, bien organizado, y pierde. En una larga batalla uh-huh. pierde. Pero Belgrano vuelve. Y lo llaman a declarar cuando vuelve. ¿Por qué perdió? Que a veces sorprende, ¿no es cierto? Que digan a una persona que fue el único que se que puso, lo hizo, claro, que fue, lo llaman a declarar. Pero los juicios en esa época, que estaban regulados todavía por lo que decía la Real Ordenanza de Carlos las leyes III, no habían cambiado. No, las leyes cambian mucho después. Uh-huh. Dice, bueno, que vengan a declarar los testigos que van a testificar contra Belgrano. No se presentó ninguno. Claro, era contra Belgrano. Contra Belgrano. Increíblemente, totalmente. ¿no? Sí. Aquel que, digamos, que se había uniformado para la defensa de
del país, de la patria, de la nación, estaba siendo juzgado contra él, no viendo qué era lo que había hecho o dejado de hacer. Realmente es increíble. Bueno, y este conductor, digamos, militar, ¿no? Luego de las campañas de 1812, 1813, el éxodo jujeño, la decisión de presentar batalla en Tucumán, desobedeciendo órdenes del gobierno, y la victoria de Salta, nos revela el liderazgo que tiene Belgrano. Sí, sí. El haber provocado el éxodo jujeño, que la gente dejara todo, arrasara todo lo que había cosechado, luchado, tenido. Totalmente, ¿no? Mira, vos Belgrano es designado comandante del Ejército del Norte en 1812, después de la derrota de Huaki. Sí. Él va y se hace cargo de un ejército que estaba arrasado. Más o menos recibe 1.500 hombres, de los cuales 400 estaban heridos, que no tenían munición, que no tenían armamento, que no tenían caballada, que no tenían asistencia logística. Ese fue el ejército que él recibe. Belgrano jamás pudo elegir a sus conductores, jamás pudo elegir a sus comandantes. Siempre tuvo que hacer frente a lo que se encontraba normalmente después de una crisis. Y tenían que ponerle el pecho a las balas. Tenía que sacar las papas del fuego como fuera. Es así que cuando reciben la información de que Pío Tristán había empezado a desplazarse hacia el sur, él llega a la conclusión de que no puede librar batalla en esa forma. Pero acá empiezan a verse las grandezas de Belgrano. Y primero veamos las comunicaciones y un poco la historia que corre paralelamente. Pío Tristán y su primo habían estudiado, y Belgrano habían estudiado juntos en Salamanca. Se conocían de Salamanca. Y Belgrano le escribe una carta a Pío Tristán cuando es designado comandante. Qué bueno que sos designado comandante, porque quizás podamos llegar a un acuerdo. Antes de la batalla, sí, claro. Nunca pudieron llegar a un acuerdo. Y el otro que estudió con ellos fue el primo de Pío Tristán, que era Goyeneche, ¿no? Ellos, los dos eran peruanos. Sí. Belgrano era porteño. Hoy podemos identificarlo a Belgrano como el primer prócer porteño, así se lo está hoy catalogando. No había españoles, los españoles eran poquititos en estos ejércitos. Partes que algunas conducían, algunos españoles que se dieron vuelta, hay historias muy interesantes de españoles que se dan vuelta. Pero eran pocos. Cuando él llega a Jujuy, se da cuenta que no puede librar batalla en esas condiciones porque va a ser arrasado, y ser arrasado significaba el fin del ejército. Él no podía combatir así. Recibe las órdenes de replegarse a Córdoba, pero si se llegaba a Córdoba, dejaba las vías de aproximación a Buenos Aires abiertas. Lo podían envolver y seguir derecho a Buenos Aires sin siquiera molestarse en librar batalla. Pero tampoco debía dejarle las condiciones a los realistas de que ellos pudieran seguir manteniendo una cadena de abastecimiento, porque como dijo Napoleón, los ejércitos caminan sobre sus estómagos. Claro. Entonces, cortándle toda, digamos, todo aprovisionamiento y demás, era la forma de ir deteniéndolos, ¿no? Es así entonces que él saca un bando que ordena la evacuación para todo Salta, es ese bando, y repliega fundamentalmente a Jujuy. Y lo interesante acá, yo siempre lo comparo, cuando nosotros decimos Belgrano era un abogado devenido en militar, un improvisado. Yo digo, no señores, no leyeron a Belgrano, estudian la historia militar. Yo hago una comparación en el éxodo jujeño con el ejército persa cuando lo enfrenta Alejandro Magno, siglo III a.C. Cuando el ejército persa se da cuenta de que viene Alejandro Magno y que eran imparables, él dice lo mismo, no podemos dejar que esto ocurra, y empieza a hacer un plan de tierra arrasado y se empieza a replegar. ¿Sabes cuántos kilómetros se replegó el ejército persa en el plan de tierra arrasado? No. 600 kilómetros. ¿Sabes cuántos kilómetros se replegó Belgrano? Calculo que muchos más. 680. Y el éxodo jujeño empieza en Santa Catalina. Entonces, Santa Catalina queda
de Santa Catalina queda exactamente de La Quiaca, Sí. 60 kilómetros al oeste. Ajá. ¿Sí? Ahí está Santa Catalina. Esa era el lugar en que esa época normalmente era por el que bajaba el camino del Alto Perú. Y había 3 localidades fundamentales en esa época: Santa Catalina, Xavi y Humahuaca. Y de ahí se juntaban en Jujuy. Entonces, el éxodo jujeño empezó de todos estos pueblos. ¿Sí? Las avanzadas de combate las fueron trayendo a la población de todos esos lugares, y dejaron retaguardias de combate para poder irlo frenando a los realistas que les venían pisando los talones. Ellos los venían persiguiendo porque el objetivo era destruir el ejército. Si destruían al ejército, se acababa el conflicto en toda América del Sur. No había quien lo frene, ya los realistas, y volvían a tener el dominio absoluto de toda la región. Es así que él, cuando llega a Tucumán, se encuentra con el pueblo, con el gobernador Araoz, Sí. y le ponen hombres, le ponen víveres, le ponen de todo para intentar organizar esa defensa ahí. Organiza la defensa, se lleva adelante la batalla de Tucumán. Es un éxito para Belgrano la batalla de Tucumán, es un éxito para la nación. Y de ahí Pío Tristán se repliega a Salta y Belgrano lo va a buscar. Porque también Belgrano sabía que si destruía a Pío Tristán, le quedaban las puertas abiertas hacia el norte. Claro. Es decir, ganaba uno, ganaba el otro, pero la batalla estaba acá. Lo va a buscar a Salta. Cuando lo va a buscar a Salta, Pío Tristán, hay un solo camino por un corredor. Entonces Pío Tristán bloquea el camino, pone avanzadas de combate y le dice: cuando lleguen avisen, sacamos las tropas y lo enfrentamos, claramente. Pero, y acá luego hago otra reflexión que es muy interesante, lo comparo con el paso de las Termópilas. ¿Te acordás cuando los espartanos combatieron contra Jerjes? Sí. Lo frenan en el paso de las Termópilas. Jerjes, con un ejército de 100.000 hombres, no puede pasar por un ejército de 2.000 o 3.000 hombres que tenían los espartanos, hasta que encuentran un paso al norte y pasan. Bueno, Belgrano hace lo mismo. Pasa por un paso de Chachapoyas, que era intransitable y que no daba la capacidad para pasar un ejército. Él pasa el ejército por ahí y de golpe se encuentra al norte de Salta y libra la batalla contra Pío Tristán, que cuando se despierta a la mañana ve que está el ejército patriota al norte de Salta desplegado para brindar batalla. Y Pío Tristán dice: ¿cómo llegaron ahí? Mi inteligencia suprema. Y esto demuestra que él era un estudioso de la guerra. Claro. Pero además, no solamente era militar, era político también. Porque él no abandona al pueblo en Jujuy. Se lo lleva. Se lo lleva. ¿Por qué? ¿Hacemos una pausita? Sí. Círculo Abierto, el programa del Círculo Militar, donde el pasado y el presente se encuentran. Bien, y continuamos hablando sobre este grande que fue Belgrano, y hablamos hasta ahora de sus victorias, pero ¿qué pasó con sus derrotas? Luego de Salta y de Tucumán, viene Vilcapugio y Ayohuma. Me gustaría entender la problemática de cómo se desenvolvía la guerra en el norte argentino. Los enfrentamientos muchas veces los historiadores los toman como si fueran un hecho bélico donde un ejército se enfrenta a otro y dejan de lado infinidad de cosas que se deben analizar y se deben contemplar. En la batalla de Salta ocurre un hecho extraordinario y que está muy poco comentado. Había una persona, un coronel mayor, que se llamaba Juan José Fernández Campero, que era el comandante en la batalla de Salta del ala izquierda del ejército de Pío Tristán. Y tenía 400 jinetes este hombre. ¿Quién era Juan José Fernández Campero?
el Marqués de Xavi. Ujú. Cuando se inicia el combate de Salta, el Marqués de Xavi no ataca. Se corre hacia la izquierda y evita el combate. Cuando termina la guerra, la batalla de Salta, le informan a Belgrano que el Marqués de Xavi o Campero se había retirado de la batalla. Entonces Belgrano dice, llámenlo, quiero hablar con él. Va Campero a hablar con él y ahí nace una nueva historia en el norte argentino. José Fernández Campero era extremadamente rico, tenía tanta... el territorio de él tenía 50.000 kilómetros cuadrados, más de 4 Malvinas, para que podamos comparar, para tener una idea de lo que era. Extremadamente rico, culto, capaz. Y Campero a partir de ese momento se transformó en el motor de las guerras del norte. Nosotros ya teníamos, por un lado, venían en el norte ocurriendo las famosas guerras de las republiquetas, la teníamos a Juan Azurduy, a Padilla, a Lanza, verdaderos caudillos locales que no aceptaban la subordinación al español y apoyaban a las ideas criollas. Pero necesitaban un motor logístico, de inteligencia. Claro. La red de inteligencia que monta Campero es el factor fundamental de todos los hechos que ocurren en el norte. Cualquiera que vivió en el campo siempre dice, en el campo no ocurre nada sin que la gente lo sepa. Y es verdad. Es verdad. Y vos decís, ¿cómo pueden saber las cosas acá si vos no ves a nadie? Pero todo se sabe. En el norte pasaba eso. Estaba lleno de arrieros, de personas que iban de un lado para el otro, de gente que trabajaba acá, allá. Todos tenían muchísima información. Campero construyó una red de inteligencia que no podían dar un movimiento los realistas sin que Campero se entere. Y esa información llegaba a oídos de Belgrano. Llega el combate de Vilcapugio. El combate de Vilcapugio, por una desinteligencia, por un desacuerdo, por una mala orden, por un clarín que sonó que no debería haber sonado, se transforma en una derrota. Le cuesta la mitad del ejército esa derrota a Belgrano. Los generales le decían a Belgrano, repleguémonos a Potosí, organicemos de vuelta el ejército y de ahí volvemos a avanzar. Pero Belgrano se dio cuenta que no podía abandonar el pueblo, ya no lo podía replegar, él se va a Macha. Pero él se da cuenta que no tiene capacidad de replegarse y dejar al pueblo. Y si deja al pueblo, ese pueblo va a ser arrasado por los realistas. Entonces no iba a estar logrando conseguir lo que él tanto sabía, porque en aquella vieja reunión que había tenido en Salta con Fernández Campero, le pregunta a Belgrano, ¿qué hace falta en el norte para ganar la guerra? Y Fernández Campero le dice, confianza en la gente. Entonces, que Belgrano no podía traicionar esos ideales. Claro. Él sabía que era preferible quizás enfrentarse a un ejército superior, mejor preparado que él, con un conductor especialista en la guerra, como ya no era Pío Tristán, era Joaquín de Pezuela, que era un español de 25 años de experiencia de guerra en España, pero que él prefería enfrentarlo y perder, que era muy posible que perdiera, o ganarlo de una. Y no traicionar al pueblo. Y no traicionar a su pueblo, y no abandonarlo, porque si él perdía ahí, todo lo que se había logrado, se iba a perder. Claro. En cambio, si él perdía... La confianza que le tenían era... Él pierde la batalla. Belgrano busca destruir por completo al ejército de Pezuela. No lo logra hacer, pierde la batalla, pero no pierde todas las estructuras que quedan en el territorio. Entonces, como quien dice, perdió la batalla, pero no la guerra. Exactamente. Primero, logró que sobreviva el ejército del norte, logró no perder las redes de comunicaciones, las redes logísticas y las redes de inteligencia. Cuando llega a San Martín a reemplazarlo a él, lo primero que hace San Martín, después de esas famosas 36 horas en la posta de los Algarrobos, va a Xavi, San Martín, y se entrevista con Campero, y se da cuenta, San Martín, de que la guerra no está perdida, que hay que adecuar la estrategia, que hay que empezar a fortificar
con una defensa, con, claro. con la guerra de Republiquetas, que ya estaba avanzando, y poner un conductor, gran conductor, conocedor de la zona, y piensan Claro, en en Güemes, Güemes. y ahí es donde aparece Güemes. Con los infernales. Y no solamente Infernales, tenía toda esta estructura Claro, que ya sí. estaba montada y que seguía funcionando Y perfectamente. la red de inteligencia Claro. y todo eso. Entonces San Martín dijo, yo puedo hacer que acá Güemes y toda esta tremenda estructura aguante, y yo planear el ataque por el Pacífico para poder llegar a Perú. Y lo logra. Fíjate que la estrategia de Pezuela, que no era ningún tonto, que era una persona extremadamente capacitada, se da cuenta que al que hay que empezar a apuntar es a los líderes. Claro. Entonces al primero que busca capturarlo es a Fernández Campero. Lo capturan en Yavi, en la iglesia de Yavi, que es bellísima, chiquitita, un lugar soñado, en el medio de la Puna, que es increíble. He tenido la suerte de estar varias veces en mi vida y me sorprende que ese lugar exista. Y después va por Güemes. Claro. Bueno, Roberto, la verdad que hay un montón de preguntas que nos quedan, pero le ofrecemos a nuestro público, a ver dónde está, acá está el libro. Roberto ha escrito, como ya les dije, muchísimos libros y artículos. ¿Por qué Belgrano? Es un libro que pueden conseguir en cualquier librería, supongo. O por Mercado Libre. O por Mercado Libre, ¿sí? Y bueno, y llenarse de todas las ideas que tenía Belgrano y que nos van, digamos, transformando la Argentina, que son vigentes, y en este Belgrano que pensó no solamente él y en su momento, sino en el futuro, ¿no? Es increíble, realmente una mente brillante. Sí. Roberto, muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir este momento de Círculo Abierto. Muchas gracias Liliana, fue un enorme placer estar acá con ustedes. Bueno, y pasamos a nuestra agenda cultural. Les cuento que estamos en vacaciones de invierno, pero lo mismo los cursos programados en el Círculo continúan. Los pueden ver ahí en la pantalla, y si no, ingresar en la página de Círculo Militar. Y les cuento además cuáles son las actividades. Tenemos el Museo de Armas de la Nación, que a partir de hoy y hasta el 31 de julio se presenta, con motivo de las vacaciones de invierno, presentará la exposición del Club del Soldado de Plomo de la República Argentina. La verdad que me parece estupendo para ver. Luego tenemos el miércoles 22 de julio a las 17 y a las 19 en el Salón Levalle, la Gala Lírica Show que presenta El Fantasma. Visitas guiadas al Palacio Paz el viernes 24 de julio a las 19 con show de tango hora cero. Show de tango con visita guiada se va a dar el viernes 24 a las 19 en el Salón Levalle. Después desayunos con historia con el profesor Eduardo Lázari, esta vez va a hablar de Arturo Illia, el presidente bueno, el sábado 25 de julio a las 10 en el Salón Vuelta de Obligado. Cata de vinos más lírica, el sábado también, 25 de julio a las 17 en el Salón Brocken. Y Gala Lírica Show con Gala Lírica Disney, ideal para chicos o para todo público. Y ese es el domingo 26 de julio a las 19 en el Salón Levalle. Toda información que ustedes quieran obtener, recuerden visitar nuestra página. Y bueno, ahora sí hemos llegado al final de este Círculo Abierto. Hoy extrañamos a José, que ha ido a su provincia, a Santiago del Estero, pero merecidas vacaciones que tiene. Les deseo que terminen el Día del Amigo muy bien y que esta bandera argentina que está detrás nuestro flamee siempre, aun cuando la selección no haya sacado el título. La llevamos en el corazón y nos representa en el mundo. Que tengan una linda semana. Gracias.
Círculo abierto, suena la palabra, gira la charla, gira el corazón desde este palacio en otra época, late la ciudad en cada voz. Círculo abierto, tiempo que dialoga, pasado y hoy en la misma canción. Círculo abierto, queda la memoria cuando apago la emisión.